Hola amigos cibernautas, otra vez con ustedes, trayéndoles temas de interés, de su arraigo. En este instante les traemos un tema que tal vez es denominado como álgido, no muy vistoso, no es muy agradable, pero es un tema que siempre está en el tapete, siempre ha sido objeto de diferentes miradas, diferentes críticas. Por lo tanto, te lo traemos para que tú puedas hacer tus comentarios o tus aportes. Se trata de los dictadores más despiadados de la historia de la humanidad. Desgraciadamente, a lo largo de la historia ha existido dictadores capaces de diseminar el terror más allá por donde transitaron, sin importarles cuántas vidas caían detrás. Hoy pretendemos exponerles algunos de los dictadores más crueles de la historia, aquellos que para seguir en el poder terminaron con un gran número de vidas. Sin embargo, los tiempos cambian y ya casi no hay dictadores, o por lo menos eso creemos. Líderes con actuaciones completamente opresoras e inhumanas, que no ven más allá de sus ambiciones de poder. Este primer dictador, para nosotros, número uno, Adolf Hitler, el cual se trató de un político militar y dictador alemán, de origen austrohúngaro, canciller imperial desde 1933 y denominado Führer, líder de Alemania, desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o mejor conocido como Partido Nazi. Él fue quien produjo y llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, precursor del nazismo, que penosamente sigue aún en cúspide en muchos países hoy en día. Intentó eliminar al pueblo judío y utilizaba los campos de concentración o exterminio para aniquilarlos. Alemania se caracterizó por ocupar distintos territorios, distintos países. Entre ellos tenemos a Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia, Grecia. Además controlaba y tenía como aliado a los italianos. En pocas palabras, las ansias de ambición, de poder de Adolf Hitler era apoderarse del mundo. Dios sabrá qué hubiera ocurrido si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial. El segundo gran dictador, Joseph Stalin, fue un político revolucionario y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953, aunque inicialmente precedía un liderazgo colectivo como primero entre iguales. Hacia los años 30 ya se había convertido en dictador de facto de la Unión Soviética. Estuvo entre los denominados bolcheviques, revolucionarios que pusieron o impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917, un movimiento que liderizó junto con Lenin y con Trotsky. Este hombre se hizo con el poder en esta extinta Unión Soviética en el año 1924, precisamente tras la muerte de Lenin, y en ese cargo estuvo hasta 1953. Durante sus casi 30 años de poder murieron más de 20 millones de personas, para que ustedes tengan una idea. Él inventó el juicio político, en el cual las condenas se establecían antes de que comenzaran el propio juicio. Sus ambiciones pretendían conformar un verdadero imperio, y de hecho lo logró. En torno a países como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. Y más allá de estos, un poco más lejos, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Cuba, en fin, también era un hombre que quería
dominar, controlar el mundo. Luego tenemos a Benito Mussolini, aliado de Adolf Hitler. Fue un político, militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Y Duce, guía de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945. Llevó al poder al Partido Nacional Fascista y posterior al Partido Fascista Republicano, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Asumió los poderes dictatoriales a más no poder, hasta 1945, cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este dictador fue perseguido, buscado, encontrado y fusilado. Luego tenemos a Haile Mengistu, el cual fue un militar y político, teniente coronel del ejército de Etiopía, líder del Consejo Administrativo Militar Provisional, conocido como DERT. La junta militar que asumió el poder luego del derrocamiento de Haile Selassie, que fue entre los años 1974 y 1987. Es decir, fue presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 a 1991. 4 años le bastaron para hacer desafueros cuando fue derrocado, ¿verdad? Fue conocido como Negus Rojo. Esta personalidad se le considera responsable de entre 725.000 y 1.285.000 muertes, siendo además en el año 2006 declarado por la justicia de Etiopía culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, huyó hacia Zimbabue, donde tenía de aliado al presidente de ese país. Hoy en día no sabemos si continúa en Zimbabue o está en otro lugar. Luego tenemos otro dictador, denominado Hissène Habré. Es un político que gobernó su país entre 1982 y 1990, cuando fue derrocado por una rebelión encabezada por Idris Igno. El régimen dictatorial de Habré se caracterizó por la continua violación de los derechos humanos. Presidente de Chad entre 1982 y 1990. Cometió torturas, crímenes contra la humanidad y multitud de violaciones de los derechos humanos. Entre tales asesinatos encontramos asesinatos masivos, desapariciones forzadas, torturas, campos de concentración, violaciones, esclavitud sexual. La brutalidad de sus acciones, muy similares a las cometidas por dictaduras de Europa y de Latinoamérica, y así como su estrecha alianza con los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos y Francia, le valió el apodo de Pinochet africano. Se estima que durante su mandato más de 40.000 personas, principalmente izquierdistas, fueron masacradas y otros cientos de miles de disidentes torturados y asesinados. El siguiente dictador no puede faltar a la cita. Se trata de Augusto Pinochet. Fue un militar, político, dictador chileno en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. Este político y militar chileno llegó al poder en 1973 por un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, siendo además Pinochet el que lo dirigió. Su régimen se saldó con más de 38.000 personas torturadas y más de 3.000 asesinadas, muchas de ellas aún desaparecidas. Durante la dictadura se cometieron graves y disímiles violaciones de los derechos humanos. Pinochet atosigó, persiguió izquierdistas, socialistas, críticos políticos, lo que provocó el asesinato de entre 1.200 y 3.200 personas, la detención de unas 80.000 personas y la tortura de decenas de miles. Según el gobierno chileno, el número de ejecuciones y de desapariciones forzadas fue entre 3.095 aproximadamente. Pinochet fue arrestado bajo una orden internacional de arresto en una visita que realizó a Londres, Inglaterra, el 10 de octubre de 1998, en relación con numerosas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, luego de una batalla legal fue liberado por motivos de salud
y regresó a Chile el 3 de marzo del año 2000. En 2004, el juez chileno Juan Guzmán Tapia dictaminó que Pinochet era médicamente apto para enfrentar un juicio y lo puso bajo arresto domiciliario. Luego siguieron las críticas, los descontentos para que realmente pagara por sus crímenes. Sin embargo, no fue posible porque la muerte se lo llevó primero. Luego tenemos otro dictador y es Saddam Hussein, muy conocido por una inmensa mayoría de personas. Este fue un político y dictador iraquí, presidente de su país entre 1979 y 2003, miembro destacado del revolucionario partido Baas, árabe socialista, y luego de la facción iraquí del partido y de su organización regional. Saddam jugó un rol clave en el golpe de 1968, que luego fue denominado Revolución del 17 de julio, que llevó a la rama iraquí del partido al poder en el país. Durante su mandato cometió crímenes contra la humanidad, arrestos masivos, torturas. Además participó en la Primera y Segunda Guerras del Golfo. Fue responsable del genocidio kurdo en la guerra entre Irán e Irak. Fue ejecutado por orden del Alto Tribunal Penal iraquí el 30 de diciembre del año 2006. Cabe destacar que durante el conflicto, Estados Unidos y varios países de Europa llevaron a cabo una campaña intensa, propagandística, cuyo objetivo era demonizar la imagen de Saddam Hussein, entre ellas que era un dictador más temible, más odiado del Oriente Medio, y que su victoria podría dejar como consecuencia una crisis energética global. Es decir, desató una verdadera campaña para poder incursionar en su país, cosa que ocurrió en marzo de 2003, cuando una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto también de que ocultaba armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con Al Qaeda. Al final no se consiguieron tales armas. Sin embargo, Saddam Hussein fue derrocado, fue llevado preso y ya les comenté del juicio que se llevó a cabo en su país natal, en Irak, y su posterior horca. Finalmente tenemos a Francisco Franco. Fue un militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar, que dio el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la Guerra Civil Española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936 y ejerció como caudillo de España, jefe de Estado, desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975. Es decir, solo la muerte acabó con su mandato. Y como presidente del gobierno, jefe del gobierno entre 1938 y 1973. El único español en la lista de los dictadores más crueles de la historia. Puesto merecido por las innumerables violaciones de los derechos humanos, asesinatos cometidos bajo su régimen. Fue el responsable del golpe de Estado en julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, como lo dije antes, lo que desembocó esa guerra civil española. Estuvo en el poder con todas las atrocidades que realizó, la mano dura que impuso, y sin embargo al final fue la muerte la que pudo más que este gran dictador. Bueno amigos, estos son algunos de los dictadores que les entregamos. Espero que tú puedas opinar, dar sugerencias, si conoces otros dictadores de la historia y si en los actuales momentos tú consideras que existen otros dictadores o por lo menos que tengan algunas características intrínsecas para denominarlos dictadores. Entonces esperamos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, ayúdanos, apóyanos y muchas gracias. Hasta luego.